Bendito Padre Celestial, como hijos tuyos estamos agradecidos por los 199 años que tenemos como país de libertad de la opresión española. Estamos agradecidos, Señor, que tú vigilaste esa libertad y a pesar del error de los seres humanos, tú todavía nos mantienes libres de esa opresión, aunque hay otras que también las ponemos delante tuyo. Queremos agradecerte, Señor, y darte la honra y la gloria, porque tú eres soberano sobre todas las cosas, sobre todos los gobiernos, sobre todas las personas. Te agradecemos, Padre, porque tenemos un país hermoso, con mucha variedad, mucha riqueza, con muchas oportunidades. Nos ponemos delante tuyo para que como hijos tuyos y como iglesia nosotros podamos hacer lo que nos corresponde según tu plan. Nos ponemos en tus manos también como ciudadanos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos ciudadanos, a obedecer a las autoridades y también, Señor, orientarlas a ellas con la luz que tú nos das de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad y privilegio. Padre, te honramos todos juntos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre seámoslo siempre, y antes niegue sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Estimados amigos y hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro culto patrio, hoy 28 de julio, un culto para darle gracias a Dios. Gracias por
por nuestra diversidad y riqueza cultural y gastronómica, por nuestras 4 regiones, sierra, selva, costa y mar. Asimismo, por nuestras riquezas naturales, el oro, la plata, los peces, los árboles, pero también por toda nuestra fauna y flora. Gracias a Dios por todo lo que le ha dado a nuestro país. Pero también tenemos unos retos que enfrentamos y que debemos vencerlos como ciudadanos y como país. Tenemos que mejorar nuestra calidad y acceso a la salud, a la educación, al agua, mejorar nuestra infraestructura, eliminar todo tipo de corrupción gubernamental, es decir, la pública, pero también la privada, la empresarial, la laboral y en especial la corrupción personal de cada uno, para que salgamos de las situaciones difíciles que enfrenta nuestro país. Tenemos que mejorar la calidad y responsabilidad ciudadana que tenemos cada uno de nosotros. Como cristianos tenemos un reto de mostrar un buen ejemplo y motivar a otros. Pero la misericordia de Dios es grande. Mientras podamos abrir nuestros ojos cada mañana y estar vivos y tener salud, tenemos la oportunidad de mejorar aquello que Dios nos ha dado y mejorar también la administración sabia de los recursos que nos ha entregado en este país. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser sal y luz en donde estemos. Y hoy estamos en nuestro querido Perú. Que Dios nos siga acompañando, cuidando y consolando en tiempo de esta pandemia. ¡Viva el Perú! Vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por esta oportunidad de rendirte este culto a ti. Que sea de tu agrado, de nuestras alabanzas, y permítenos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, como ciudadanos del país Perú, donde tú nos has dejado, nos has permitido nacer. Te agradecemos y te pedimos todo esto. En nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Permítanme leerles un pasaje, solamente aquí en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 12. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Continuemos con el culto. Queremos alabarte, Señor, porque eres el Cristo, nuestro Redentor. Y exaltamos tu santo nombre, Rey. ¡Aleluya! Alabemos.
atracción. Hermoso es alabarte, mostrarte mi amor y con acción de gracia rendirte admiración. Alabemos, alabemos, alabemos a Cristo el Señor. Alabemos, alabemos, alabemos a nuestro Redentor. Alabemos, alabemos, alabemos a Cristo el Señor. Alabemos, alabemos, alabemos a nuestro Redentor, a nuestro Redentor, a nuestro Redentor, a nuestro Redentor. Haz lo que quieras de mi Señor. Un cordial saludo en el amor de Cristo. Es una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes, estimados hermanas y hermanos. Nuestra gratitud y alabanza primeramente a Dios por nuestro querido país, Perú. Saludamos a los gobernantes y autoridades y a todos nuestros compatriotas. Hoy los peruanos estamos recordando y celebrando en nuestros corazones los 199 aniversarios de nuestra independencia de la opresión española. Este año 2020, con la tristeza y difícil situación que nos ha tocado vivir, no nos permite celebrar nuestro aniversario como los años pasados. Dios tenga misericordia de nuestro país y del mundo. Seguiremos clamando al Dios soberano y todopoderoso que nos traiga sanidad y solución para esta pandemia. Oportuna es la ocasión para tratar el tema sobre nuestra responsabilidad ciudadana como cristiano. Como base bíblica tomaremos Romanos capítulos 3, 12 y 13 para entender y conocer nuestras responsabilidades. El apóstol Pablo escribió esta carta a los cristianos en Roma en tiempos muy difíciles, cuando Nerón, el gran emperador del Imperio Romano, un cruel enemigo de los cristianos. En medio de esta situación, Pablo el apóstol escribió cómo vivir la vida cristiana en el mundo. En el capítulo 12 de Romanos nos enseña cómo debemos vivir el Evangelio celestial en este mundo según la voluntad de Dios. Y en el capítulo 13 de Romanos nos enseña cómo debemos vivir en medio de la sociedad, una sociedad con instituciones humanas, una sociedad organizada, una sociedad con autoridades. Entonces, ¿cómo debemos vivir en medio de la sociedad? Vamos a desarrollar el tema en dos partes. La primera parte, las autoridades. Romanos 13, versículo 1 dice: sométanse toda autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La enseñanza bíblica es: todos los gobernantes y autoridades son puestos por Dios, quien sea, donde estén, ya sea una dictadura o en una democracia. Estos gobernantes pueden ser, que nos guste o no, sean justos o injustos, sabios o crueles. Dios pedirá cuenta a cada uno de ellos. Él juzgará el desempeño y su actuar.
Dios tiene la última palabra cuando se trata de poner o quitarlos. Él sabe cuándo hacerlo, por qué y para qué hacerlo en su soberana voluntad. Dios tiene la suprema autoridad. Dos cosas sobre las autoridades. La primera, el rol de las autoridades es reconocer que son puestos y han recibido la autoridad de Dios y deben alabarlo a Él. Infundir temor, versículo 3 de Romanos 13, sobre los que hacen mal, es decir, a los que rechazan y no quieren someterse a las autoridades. Son rebeldes, faltosos, a los delincuentes, corruptos o corruptores, los que no han pagado los impuestos y a todos los que están en faltas. Segundo, las atribuciones de las autoridades, los versículos 4 al 8 de Romanos 13. Servir a Dios, porque son servidores de Dios. El verdadero significado de política es servir. Qué interesante sería si los gobernantes entendieran esto. Servir al pueblo y no servirse del pueblo. Legislar leyes, normas para el bien de la sociedad y para que haya orden, justicia y desarrollo en la sociedad y del país. Este tema estamos desarrollando en dos partes. Dijimos la primera sobre las autoridades y ahora el segundo punto, los cristianos como ciudadanos. Romanos 13 cabalmente nos enseña cómo los cristianos debemos conducirnos o vivir en la sociedad, cómo actuar frente a las autoridades y cumplir nuestras responsabilidades como ciudadanos. Veamos 5 principios. Primero, someternos a las autoridades. El versículo 1 que ya hemos leído, y permíteme leer también Tito capítulo 3, versículo 1. Dice: recuérdales que se someten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, ponernos bajo las órdenes de las autoridades, respetar, obedecer, es una decisión y actitud universal. No hay acepción de personas. Nosotros los cristianos tenemos que ser ejemplos con esta declaración. La razón es que toda autoridad viene de parte de Dios. Son establecidos por Dios. Quien se opone a las autoridades, a Dios se opone o resiste. Segundo principio, entender y tomar conciencia, dice el versículo 5 de Romanos 13. Que toda autoridad han sido puestos por Dios, sean políticos, civiles, judiciales, militares o religiosos, etc. Detrás de las autoridades está Dios, quien eligió y puso. Quien resiste a la autoridad resiste a Dios mismo. Jesús mismo dijo a Pilato, el gobernador romano: no hay autoridad sino de parte de Dios. El Evangelio Juan 19:11. Jesús se sometió a esa autoridad injusta. Tercer principio, pagar los impuestos y tributos, versículo 7, Romanos 13. Es una exhortación divina a su iglesia. Como hijos de Dios estamos llamados a obedecer y cumplir las leyes, cumplir las normas establecidas en nuestro país.
no evadir de los pagos ni caer a la morosidad. Para el cristiano no debe existir o caer al anarquismo, es decir, cada uno hace lo que quiere y no hay autoridad. El mismo Señor Jesucristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Nuestro testimonio y ejemplo nos dará la autoridad para hacer cualquier reclamo o dar propuestas a las autoridades. Si las autoridades cometieran malversaciones o corrupción, tendremos autoridad para presentar reclamos, hacerle llegar nuestra voz profética de manera directa, personal o colectiva. Dios les juzgará a ellos. El cuarto principio: no deber nada a nadie, dice versículo 8. Según el contexto, esta exhortación del Señor es muy amplio, no trata de una simple deuda. Esta deuda va hasta más allá de lo que pensamos. Por ejemplo, hay deudas. Cuando un cristiano es irresponsable, llega tarde a su centro de trabajo, cuando un cristiano paga sobornos o corruptor o practica la coima, cuando un cristiano se mete a trabajos o a negocios de ganancias deshonestas, ilícitos, o cuando un cristiano trabaja con la piratería, contrabandos, etc. Cuando un cristiano evade de pagar impuestos, tributos, más de lo contrario sobornan. Cuando un cristiano miente, engaña o falsea, son deudas, y no solo son deudas económicas o materiales, sino morales y éticos. Quinto principio: la intercesión ante Dios por los gobernantes y todas las autoridades. Leamos 1 de Timoteo 2, los primeros 4 versículos. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vivan al conocimiento de la verdad. Es nuestra responsabilidad y compromiso del cristiano orar a Dios intercediendo por las autoridades, sean nacionales, regionales o locales. Aún nuestros jefes, amos de nuestro centro de trabajo. Orar a Dios intercediendo por toda la gente de nuestra sociedad, para que conozcan la verdad y vengan al conocimiento de la verdad. Y esta verdad es el mismo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para ello, cuán importante es orar con objetivos, para que los gobernantes y autoridades cumplan su trabajo como corresponde, confíen en Dios, sirvan al pueblo, hagan justicia y pongan paz, y que no caigan a la corrupción. Como conclusión, todos los cristianos, como hijos de Dios y ciudadanos del reino celestial, hay que conducirnos en este mundo con sana conciencia, guiados y controlados por el Espíritu Santo. Somos servidores y ministros de Dios por su gracia. Vivamos el verdadero evangelio y según los principios de la palabra de Dios, y no
a nuestra manera humana, como pensamos o como nos parezca bien. Déjenme recordarles 3 exhortaciones u órdenes del Señor Jesucristo. La primera exhortación: ustedes son la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Mateo 5:13. Es decir, señala 2 actitudes del cristiano. Primera actitud: influencia. Influir el Evangelio de Jesucristo, la verdad, la justicia en la sociedad, de manera directa o indirecta. Segunda actitud: preservación. La presencia de la iglesia, la vivencia del cristiano, su influencia frena, impide la corrupción, el aumento de la maldad en la sociedad, sino preserva cosas buenas y sanas. Segunda exhortación: ustedes son la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Mateo 5:14 al 16. Aquí señala 2 actitudes. La primera: el buen testimonio del cristiano sea un testimonio público, visible e impactante que convence. La luz alumbra. Así nuestro testimonio debe alumbrar y brillar ante una sociedad en tinieblas. Segunda actitud: la verdad. Practicar la honestidad como hijos de la verdad. Tercera exhortación: el apóstol Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20. Como embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo. ¿Quién es la máxima autoridad? El Señor y Rey. Debemos hablar de Cristo, de su evangelio en todo lugar, comenzando en nuestro hogar, en la iglesia, en tu centro de trabajo, en tus negocios, viajes, en tu vida privada o pública, y etc. Hagamos quedar bien a Cristo en la sociedad con nuestro ejemplo y testimonio. Son nuestras responsabilidades fundamentales. Quiera Dios en su gracia bendecirnos para que seamos buenos cristianos y ser buenos ciudadanos. Que Dios te bendiga. Más fe, más confianza y esperanza en Cristo Jesús en este tiempo de crisis en nuestro país a causa de la pandemia. Estimados hermanos, Dios le bendiga y un abrazo a todos y a cada uno de ustedes. En este tiempo de fiestas patrias debemos no solo celebrar las gestas de independencia y lo que éstas significan para nosotros, sino también debemos clamar a nuestro Dios para que la justicia y el derecho se abra camino en medio de nuestra sociedad, en medio de las esferas de poder, para que el Perú pueda avisorar un tiempo distinto. Dice Proverbios, el capítulo 29, el verso 2, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo sufre. Por otro lado, oremos y clamemos a nuestro Dios por este tiempo de pandemia, por este tiempo de muerte que asola a muchas familias, entristece y que ha llegado hasta zonas muy cercanas a nosotros, familias, pastores,
Oremos y clamemos a nuestro Dios para que Dios sane nuestro mundo. Te invito que oremos juntos y nos unamos en esta oración. Oh Dios, elevamos nuestra oración con estos dos motivos, pidiéndote que nos perdones. Porque nosotros que te conocemos, debimos pregonar la justicia y el derecho. Debimos, Señor, preparar sendas que inviten a otros hombres y mujeres a transitar. Pero muchas veces, oh Dios, lo que hemos hecho es justamente lo contrario. Nos hemos escondido en los templos. Hemos empezado a vivir entre nosotros sin mostrar y sin dar luz a aquellos que andan en la oscuridad. Oramos por familias, oramos por las distintas esferas sociales y pedimos que la justicia y el derecho se puedan abrir camino. Oramos también para que el temor a ti, oh Dios, pueda crecer en medio de nuestra sociedad tan opuesta, oh Dios, a tus caminos. Oramos que en las esferas políticas el derecho y la justicia puedan ser valorados. Que los grupos de poder, quienes quieren tener en control, Señor, de la esfera económica y política, puedan detener su mano y dar lugar a otro tiempo distinto, donde tu dirección, donde hombres distintos puedan, Señor, gobernar nuestro país. Oramos también por nuestro mundo y clamamos a ti, oh Dios, que nos perdones, porque también somos responsables, de una u otra manera, por nuestra cultura consumista, por ser apáticos ante la deforestación del Amazonas, por no hacer nada en relación a la contaminación de nuestros ríos y del ambiente, oh Dios. Perdónanos. Oramos para que detengas tu mano, oh Dios, y sanes nuestra tierra, sanes nuestro mundo. Detengas esta pandemia, oh Dios, que hoy está asolando muchas familias y el dolor y la tristeza, Señor, viene a crecer y viene, Señor, a tocar también a nuestras puertas. Ten piedad de nosotros, oh Dios. Sana nuestro mundo, sana nuestra tierra. Que tu justicia y tu palabra pueda tener cabida en nuestra sociedad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y fue un bello tiempo, un tiempo donde hemos podido estar juntos y unidos, personas de la costa, de la sierra y de la selva, y otros que nos han estado observando y escuchando fuera de nuestros límites patrios, que también nos une ser hermanos y hermanas en Cristo y ser compatriotas. Gracias a Dios, aleluya. Vamos a terminar este culto patrio con una oración. Padre nuestro, Creador, Todopoderoso, que hiciste las cosas perfectas y buenas. Agradecemos, Padre, haber nacido en esta hermosa y grande, bella patria llamada Perú. Gracias, Señor, por el mar. Gracias, Señor, por las arenas del desierto, que le decimos costa. Gracias por las cumbres, las montañas, el mineral, todo lo que hay en eso que lo denominamos sierra, por los ríos frondosos, por los recursos y bosques y extensa vegetación, por ese aire, cielo, Señor, por todo, Señor, que tú pusiste en nuestro amado Perú.
Gracias, Señor, por hacernos, Padre, todos parte de esta historia y ser historia. Pero pedimos, Señor, asimismo, por las autoridades que rigen nuestra nación, por los jueces, policías, fiscales, maestros, por el extranjero que en este tiempo está con nosotros. Ayúdanos a transmitir el amor de tu Hijo Jesús, Señor, en este tiempo de tanto dolor, de tanta angustia. Reconocemos que en tu hija está la verdadera libertad y que debemos transmitirla. Pedimos por este lugar. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber estado nuevamente unidos en este 28 de julio. Y me despido con un arriba Perú. Bello día.